Gracias, señor Copete. Señor Segudo. Señor López. Señor Navarro. Sí, bueno, señor alcalde, ha habido un planteamiento por parte del vicepresidente ejecutivo de la gerencia en cuanto a unificar los dos asuntos, independientemente que el fondo sea el mismo, que sean alegaciones, entendemos que los expedientes son distintos y que ha habido circunstancias distintas y por tanto pedimos, en todo caso, viendo el debate y resolución del primer punto, pues pasaríamos al segundo o no, pero en todo caso son dos puntos distintos, consideramos nosotros, aunque sean del mismo tema, en cuanto a interesados, fondo y cuestión y procedimientos. Por tanto, no estaríamos de acuerdo en ningún caso de unificar los dos debates. Con respecto al tema planteado y a la explicación dada por parte del portavoz de Izquierda Unida y vicepresidente ejecutivo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, nosotros, el Grupo Socialista, desde luego, vamos a hacer una petición, primero, en primera instancia, al vicepresidente ejecutivo de la gerencia y portavoz de Izquierda Unida y miembro del Gobierno en este pleno de la corporación. En caso de que no se aceptara por parte del Grupo de Izquierda Unida o, en su caso, yo entiendo que es el portavoz de Izquierda Unida y vicepresidente ejecutivo de la gerencia, y me imagino que, bueno, es una postura bien del vicepresidente ejecutivo o bien del Grupo de Izquierda Unida, pero no de toda la corporación. En caso de que no se accediera por parte del proponente de la propuesta, desde luego nosotros elevaríamos con la propuesta al Grupo Popular y como mayor nivel, por explicarlo de alguna forma o por comentarlo de alguna forma, apelaríamos al señor alcalde en cuanto a la propuesta que hace el Grupo Socialista de dejar el asunto sobre la mesa. Y digo dejar el asunto sobre la mesa con una motivación, y creo que la motivación ya se ha adelantado el señor Copete en darla. No es lógico que se desestimen unas alegaciones en derecho presentadas por los interesados en los procedimientos. Si se resuelve, se resuelve. Y si hay una liquidación o una indemnización compensatoria, es un expediente cerrado, señor Copete. Entendemos. Por tanto, si la voluntad, que entendemos, usted mismo lo ha dicho, y bien que lo ha dicho, que es un acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 2010, gobierno socialista, le ha faltado decir, entendemos que una cuestión es un expediente que eleva una comisión técnica, unos técnicos a aprobación de la Comisión Ejecutiva, y otra cosa es su aplicación real de un procedimiento de indemnización compensatoria. Consideramos, o yo no recuerdo de que se hubiera planteado este tipo de indemnizaciones y más, basándonos en el fondo de proporcionalidad de esta cuestión. Entendemos que es una barbaridad, que por uno no llega a 2 metros cuadrados haya que pagar 3.000 y pico de euros, es una barbaridad, y por 11 metros cuadrados 12.000 y pico de euros. Consideramos que en los tiempos que corren eso no es de recibo, señor alcalde, no es de recibo. Punto número 1. Punto número 2, independientemente que sea un acuerdo de la Comisión Ejecutiva en su momento, que asumo incluso la equivocación en su momento, pero usted no puede permitir políticamente que un error de un acuerdo de Comisión Ejecutiva se vuelva a reproducir y además que se aplique. Yo no recuerdo que la gerencia en su día aplicara este tipo de indemnización compensatoria para este tipo de cuestiones, cuando el fondo en su día, en realidad, era dar una salida a un montón de obras que no se le podía dar la licencia de primera ocupación porque incumplían pequeñas cuantías de exceso de edificabilidad en cada una de ellas. Por tanto, no se puede matar la mosca a cañonazo, señor Copete. Si no se tiene claro, si se está dispuesto a negociar, etcétera, etcétera, dejémoslo sobre la mesa y sentémonos, si hace falta, mañana, o pasado, o dentro de 3 días, y analicemos la cuestión.
pero políticamente y económicamente, socialmente, en este momento no es asumible este tipo de medidas. Y tercero, no sé hasta qué punto la base imponible, porque además esta cuestión de indemnización compensatoria está basada en el principio de proporcionalidad y, como digo, para esos metros me parece que es excesivo esas cuantías. La aplicación práctica y real de la aplicación de ese acuerdo se está viendo que no va, que choca con la situación real de los ciudadanos, de los maireneros y maireneras de este momento, y me parece que políticamente tenemos que retranquear, señor Copete. Si el gobierno socialista en su día tomó un acuerdo que es un error, el gobierno actual también lo está cometiendo, pero además lo está aplicando, señor Copete. Y por tanto me parece que políticamente nos tenemos que dar un tiempo, un tiempo y analizar la aplicación real de este sistema, si es válido desde el punto de vista económico para los ciudadanos o no es válido. Porque podía hablar mucho del fondo de la aplicación de esta indemnización compensatoria. Y por otro lado, que yo ya ahí me pierdo en este momento porque tendría que verlo y analizarlo con el interventor y con la secretaria del ayuntamiento, y la verdad es que cuando hemos visto las cuantías y hemos analizado la historia, me parece que no es de recibo en este momento. Es que no sé hasta qué punto, si no existe una ordenanza, una norma local de aplicación de esa proporcionalidad, porque no olvidemos que además hay que estudiar y motivar caso por caso para aplicar esto. No sé, yo no conozco los expedientes, no tengo los antecedentes. Y por tanto, para mí y para el Grupo Socialista sería totalmente kafkiano tenernos que pronunciar en favor o en contra de este asunto sin tener los antecedentes y el conocimiento de los expedientes concretos. Porque no sé si esos informes están, si no están, y si se ha estudiado el caso y se ha cuantificado esa proporcionalidad o no. Por tanto, no sé si esa proporcionalidad tiene que estar contemplado en una norma, si tiene que estar en una ordenanza, si sirve un acuerdo de la propia Comisión Ejecutiva, si tiene que aprobar un procedimiento administrativo para la aplicación de esta indemnización compensatoria con su base imponible por parte de la Junta de la Gerencia, o por el Consejo de la Gerencia, perdón, o por el Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Alcor. Por tanto, como no nos quedan claras muchas historias, yo le plantearía al portavoz Izquierdo y de vicepresidente del Ejecutivo de la Gerencia que me parece que no hay problemas de plazo o historia, no sé si habrá problemas de plazo que haya que resolver ya, pero yo desde luego le pediría como Grupo Socialista al vicepresidente ejecutivo de la Gerencia que dejara el punto sobre la mesa y lo estudiáramos en profundidad, la aplicación real de este acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia. Que no, pues estaría obligado en un segundo turno de pedírselo al alcalde y a su grupo. Porque desde luego las aritméticas de votación de este pleno dan mucho juego para el asunto. Y por tanto, yo dejo la propuesta encima de la mesa, señor Copete. No sé si recogerá el guante, lo dejaremos el punto de la orden del día sobre la mesa, o no. En todo caso, si no se deja, pues en el segundo turno pues rogaré al alcalde y a su grupo que apoye la propuesta del Grupo Socialista y se pueda estudiar con mayor profundidad la aplicación real de esta indemnización. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor Navarro. Sí, bueno, simplemente una matización. No tener los antecedentes y expedientes después de una comisión informativa que fue el día 4, obviamente no estaban, pero también, como bien sabe su señoría, se le instó a que pidiera cualquier documentación que le faltaba al día siguiente. O sea, en esa parte creo que es justo decirlo así. Sí, señor Copete.
Señor Navarro, lo he dicho antes, un día hay que resolver las cuestiones. Esto llevamos desde marzo, abril, y ya le he dicho que particularmente hablando con el señor Soria, que era anterior vicepresidente ejecutivo de la gerencia, bueno, de tomar este tema y ver qué planteamiento hacíamos. Pero es que un día tenemos que resolver los expedientes. Bueno, usted está calificando como error, bueno, error a lo mejor de cálculo o de saber cuáles iban a ser las consecuencias, una serie de cuestiones que ustedes hicieron, ustedes plantearon y que nosotros lo que hemos hecho es rebajar, lo digo, del 2,8 que estaba planteado al 2,5. Y les digo más, que estábamos dispuestos a negociar, porque entendemos que debe ser así, tenemos que tener consenso en este aspecto. La sensibilidad se ha mostrado, aquí hay al menos un interesado que yo recuerde al respecto, pero lo que no vale tampoco es que ustedes vengan diciendo, oigan, y es que usted está siendo irresponsable y usted tal y usted cual, cuando lo único que hacemos es aplicar una cuestión que fue aprobada, como digo, en 2010. Y ahora usted me dice que si usted no la aplicaría si usted estuviera en el gobierno. Pues no lo sé yo, ni lo saben los interesados tampoco. Pero, bueno, que estamos dispuestos al diálogo y a tratar el tema, que entendemos el fondo de la cuestión, que entendemos que quizás el cálculo es un exceso. Sí, lo tenemos que entender también la otra parte, ¿no? Que, bueno, los números no salen de la nada, sino que salen también de un trabajo técnico en el que se hace una valoración de los aprovechamientos que parten del precio de VPO. Es decir, tampoco es que estemos hablando de que hemos hecho los cálculos sobre el precio de mercado de las viviendas más caras de Mairena, sino sobre el suelo de la VPO. Por lo tanto, puede parecer un planteamiento de base casi razonable, a partir del cual se podrán establecer los descuentos o las rebajas que estimemos conforme a criterios que también tengan su fundamentación política y técnica. A eso nunca hemos estado cerrados, pero como les digo, los expedientes hay que cerrarlos un día. Y que si yo estoy dispuesto a que esto se quede sobre la mesa hoy y negociamos, bueno, pues a lo mejor hacía falta traerlo a pleno para sentarnos a negociar. Pues si eso es lo que conseguimos hoy, yo tengo bastante. Ya tenemos la excusa para sentarnos a negociar. Ya ha pasado esto, ha tenido que pasar por pleno. Ojalá nos hubiéramos podido sentar antes, porque mi puerta ha estado siempre abierta. Y el señor Soria ha entrado, a ver qué le parece por mi despacho, habla de estas y otras cuestiones. A lo mejor han sido unas cuestiones de agenda o lo que sea que lo haya impedido, pero nunca me he negado, ni con los propios interesados, ni con ningún miembro de la corporación, a tratar este tema. Y como entiendo que es de interés general, no solamente particular de estos señores, que esto se resuelva de la mejor manera posible en el contexto en el que estamos, mi mayor disposición a que volvamos a tratar el tema con la mayor brevedad, porque salida le tenemos que dar, Este expediente pues tendremos que ir cerrándolo. ¿Para qué? Para que también, pues si los afectados que hoy traemos a la mesa, pues digamos han sido, entre comillas, los conejillos de India de una experiencia que no empezó con un buen análisis y que continuó quizás sin tener el análisis en profundidad tampoco del tema, pues al menos que los ciudadanos, el día que tomemos una resolución, sepan qué les va a costar si se pasan de construir y si se pasan de la edificabilidad de su casa, ¿no? Que los ciudadanos también tienen que saber, oye, ¿qué me va a costar? Y cuidado con eso, porque también puede pasar lo contrario, que si cuesta demasiado barato saltarse la norma, a lo mejor estamos provocando determinados efectos que entiendo que no son deseables. Ese equilibrio es el que tenemos que conseguir, atendiendo a los intereses particulares, pero también atendiendo a los intereses generales del municipio, y entendiendo que no es una cuestión, ni mucho menos con un interés recaudatorio, puesto que son pocos expedientes,
De momento, pocos expedientes los que tenemos que resolver en este sentido. No es una cuestión que nos hayamos planteado, pues vamos a sacarle dinero a estos señores ahora, sino de resolver un asunto que tiene su justicia y su fondo, en que han obtenido un aprovechamiento mayor del permitido, pero que entendemos que tiene que tener una salida consensuada. Por lo tanto, ningún problema en dejar sobre la mesa el asunto, en que lo tratemos cuando ustedes quieran, usted mismo, cuando quiera nos sentamos y le damos una salida, ¿no? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Copete. Sí, señor Cebudo. Bueno, yo no iba a intervenir en principio por las peculiaridades del tema técnico, pero bueno, en cuestiones de este tipo, quien no haya vivido experiencia y esté libre de ella, que tire la primera piedra. Yo lo que sí quiero alertar, hágase lo que se deba hacer o lo que se tenga que hacer, y doctores tiene la Iglesia. Yo quizás no sea un experto en temas urbanísticos, pero también tengo mi historial al respecto. Y no podemos tampoco trasladar, por como bien dice el señor portavoz de Izquierda Unida, no podemos trasladar la sensación de que paramos un procedimiento en marcha a comodidad, porque podemos estar dándole la sensación o el mensaje a muchos ciudadanos de Mairena del Alcor que estamos actuando de doble manera según y en función, y no será por cuestión de amistad, porque uno de los afectados es amigo mío de toda la vida, ¿no? O sea, no soy sospechoso de pretender nada malo para él. Hemos atravesado situaciones parecidas, y voy a mencionar, por ejemplo, la del Campillo, que es la que me ha afectado a mí, y lo hemos pasado muy mal para regularizar, y eso tocó en tiempo de ustedes y nos ha cogido la crisis también, y se han pagado cantidades muy superiores a las que estamos hablando aquí, tanto a nivel interno para cumplir las exigencias que planteaba el ayuntamiento a nivel urbanístico para considerar aquello un barrio más, que era como decía la ley, y lo hicimos y lo tuvimos que hacer, y a muchos no nos gustó y nos costó abrocharnos el cinturón durante varios años, mucho, sin vacaciones y sin más cosas. No vamos a hacer aquí tampoco un ejercicio de llantina, ¿no? Pero que eso es así, y lo pagamos, y podemos decir que hoy pues nos alegramos, porque aunque están las cosas como están, pues aquello está regularizado y adquiere un valor que no es el que tenía. Por tanto, eso fue gestión de ustedes, señor Navarro, y en este caso pues nosotros estamos aplicando una cuestión que viene de atrás, y cuando se para el procedimiento con el partido en marcha o no se hace, cuidado con esto. Yo quiero alertar simplemente, y no estoy cerrado a nada de lo que haya que hacer, pero se están analizando dos casos concretos. La normativa hay que cumplirla mientras sea la que es, y el día que decidamos cambiarla se cambia, entonces se empieza a aplicar, pero no vayamos a dar a los maireneros mensajes de que hay maireneros de primera o de segunda. La normativa es la que hay, aunque no nos guste, es la que tenemos que aplicar, y pienso que es lo que se ha hecho aquí con toda la independencia y la imparcialidad de lo que tenemos escrito en el papel, y que es lo que nos regula en el quehacer y en el funcionamiento diario. Que pagar nadie, pues quién va a querer hacer pagar a nadie, ni que pague nadie, pero bueno, que al fin y al cabo todos nos vemos afectados, ¿no? Ya le digo que en lo que fue la actualización a la normativa urbanística del Campillo se han vivido historias dramáticas, y no exagero, y se han hecho, y era la normativa y era la ley, y es lo que es por el aro que entramos todos, simplemente. Gracias, señor Seguro. Sí, señor López. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Voy a ser muy breve, porque era simplemente para refrendarme en lo que ha comentado el vicepresidente ejecutivo, ¿no?, de la gerencia. Simplemente decir que nosotros desde el principio entendimos que esto debe de ser un acuerdo, de todos los grupos de la corporación. Es un acuerdo que debemos sacar por unanimidad, porque como bien dice el señor Cejudo, las leyes están para cumplirlas, pero los legisladores o los que hacen las leyes están para velar por los ciudadanos, ¿no? Entendíamos que este momento en el que estamos viviendo no se debe de llegar a unos expedientes de este tipo, y entendíamos que se debería de modificar de alguna forma, pero con la unanimidad de toda la corporación. No podía ser de forma arbitraria ni de forma unilateral por una parte. Entre otras cosas porque esos expedientes no los iniciamos nosotros, esos expedientes no los encontramos iniciados. Se dijo por activa y por pasiva que habría que llegar a un acuerdo para ver la solución de esos expedientes, y la verdad, como bien ha dicho antes el señor Copete,
pues me alegro que por lo menos haya servido este pleno para que iniciemos ese posible acuerdo. Simplemente era eso, señor alcalde. Muchas gracias. Sí, señor Navarro. Gracias, señor alcalde. ¿Por qué se escucha tan mal el micrófono del Grupo Socialista? Pero no solamente aquí, es que los oyentes me lo comentan por la calle, que se escucha fatal, ¿eh? Pues no lo sé. No creo. Bueno, algunos aspectos. Yo muy brevemente al señor Cejudo, cuando usted quiera, a nivel particular o en el foro que usted quiera, discutimos sobre el tema del Campillo. Me parece que es un tema que no viene a qué. Los mecanismos están establecidos. Si se quiere tener urbanísticamente en condiciones unos asuntos, pues hay que seguir unas normas. Cuando hay que tener desde el punto de vista económico, desde el punto de vista impositivo, hay que tenerlo de otras. Si se quiere ejercer el derecho de propiedad, hay que seguir unas reglas que también están establecidas en las normas. Dependiendo del ámbito administrativo que toquemos, pues habrá que seguir unas normas u otras, señor Cejudo. Entonces son temas obvios que lógicamente, y bueno, el proceso del Campillo, y no solamente el Campillo, de todas las urbanizaciones, cuando usted quiera, estoy dispuesto a discutir con usted o con quien sea. Pero usted mismo lo ha dicho, y es lo que en mi primera intervención dejaba entrever. Usted habla de normas. Normas. Y que yo sepa, hay un acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo con respecto a un expediente que el mismo señor Copete en su primera intervención dice que elevan los técnicos, pero que después resulta que elaboramos nosotros. En su segunda intervención dice que nosotros elaboramos o llevamos la propuesta. Y usted no. Fue una propuesta técnica de los técnicos a la Comisión Ejecutiva, que lógicamente si hay una propuesta se aprueba o no se aprueba, lógicamente, pero desde el punto de vista técnico y por parte del vicepresidente ejecutivo en aquel momento se puede entender que el 2,50 puede ser un porcentaje. Y otra cosa es cuando se analiza el aplicar políticamente y económicamente, en casos reales, ese acuerdo. Por tanto, eso sí que es responsabilidad política. Por eso le digo que puede ser un error nuestro, pero que, hombre, señor Copete, me parece que es un poco excesivo, de que usted haya dicho lo que ha dicho. Que ustedes apliquen ahora porque nosotros lo acordamos en 2010 con el 2,80 y ustedes lo han bajado al 2,50. Hombre, me parece que es utilizar un poco rocambolescamente las cosas, ¿no? Para decir que ustedes están aplicando una cosa a menor cuantía que el Grupo Socialista aprobó en 2010. Me parece que, bueno, ya rizar el círculo hasta extremo me parece aprovechamiento de las historias bastante fuerte, ¿no? Por tanto, sin querer entrar en ese tipo de valoraciones, señor Copete, porque no es la intención del Grupo Socialista, se lo he dicho muy claro. Se lo he dicho muy claro. Una cuestión es el informe técnico o el acuerdo que se eleva y lo aprueba, que puede ser un error de aprobación de la Comisión Ejecutiva, y se lo he dicho, pero que ustedes han cometido. Ustedes han aprobado el mismo acuerdo, el mismo segundo informe técnico, rebajando 3 décimas, del 2,8 al 2,5. Está muy bien. ¿Vale? El mismo, pero que ustedes además están aplicando con conocimiento real de los efectos, políticamente, ese tema. Pero es que además entendemos que eso se tiene que reglamentar de alguna forma desde el punto de vista de la administración del procedimiento, de la compensación, de la imposición de la compensación. Y además es una figura excepcional y basado en el principio de proporcionalidad. Se tienen que poner las bases para analizar lo que es proporcional, lo que es sustancial y lo que no es sustancial, señor Copete. Y eso no está establecido en ningún sitio. Y además se tiene que estudiar caso por caso, en base a esos principios. Por tanto, no me diga usted que si ustedes están aplicando una cosa que nosotros... Mire usted, nosotros no aprobamos aplicar eso. Nosotros aprobamos un informe técnico en cuanto a un tema, en cuanto a esta figura.
Probablemente, si hubiéramos seguido gobernando y cuando hubiéramos visto el expediente encima de la mesa, hubiéramos dicho, pues esto es una barbaridad, no lo aplicamos. De hecho, me parece que desde 2010 a mediados de 2011, que fueron las elecciones, me parece que no se aplicó en ningún caso. Si no es así, usted me lo recuerda. Pero bueno, en principio, y no queriéndome exceder, porque me parece que el debate no tiene más de sí, lo que interesa es resolver el problema, y me parece que lo que no se puede es experimentar, ni que sirvan ciudadanos de Mairena del Alcor como conejillos de India para la aplicación de este tipo de figuras, ¿no? Por tanto, agradezco el que se deje encima de la mesa, y si esa va a ser la posición de todos los grupos políticos, agradecerlo en este momento a todos los grupos políticos la posición, y por supuesto, si la intención es dejar el segundo punto del orden, o el tercer punto del orden del día en la misma circunstancia, pues no entraremos en debate y lógicamente pues dejaríamos los dos asuntos sobre la mesa. Gracias. Gracias, señor Navarro. El botón. Señor Copete. Bueno, señor Navarro, casi ni cuando se le tiende a usted la mano es capaz de morderse un poquito la lengua. Verá, y por hablar de curiosidades, ¿no? Que se tenga ahora que reglamentar lo que antes no se quiso reglamentar, pues sí, es un error, ¿no? Es un error. Que se aprobasen cuestiones, que se aprueben cuestiones a lo mejor en comisiones ejecutivas, pues a lo mejor no es lo adecuado. Pues está bien que haga usted esa autocrítica en cuanto a cómo ustedes, pues este tema evidentemente pues no había sido puesto en conocimiento ni del público, ni del resto de la ciudadanía, ni de alguna gente, ¿no? Pero en fin, era una manera de hacer las cosas que nosotros, bueno, pues de la que hemos, en este caso, bebido una consecuencia directa, ¿no? Y hombre, no diga usted que no hemos estudiado caso por caso, porque la primera decisión, que entiendo que es puede ser la más importante, es la de, y atendiendo a ese principio de proporcionalidad, es la de no proceder al derribo. Luego ya hay una valoración y una sensibilidad, ¿no? Pero ya la hay, ¿eh? Ya la hay, ¿no? Sí, no me diga usted que no se estudia caso por caso. Y en algunos casos habría que ver, y usted bien lo sabe, en algunos casos habría que ver si cuando decimos que es proporcional, que paguen y no derribar, realmente no habría que derribar, porque hay casos que vaya tela, ¿no? Usted los conoce igual que yo, ¿eh? Y sin embargo decimos, no, lo proporcional es que paguen. Si tenemos buena voluntad, si tanto ustedes como yo, ahora tampoco lo vale, ¿no? Hacer lugar de decir, no, se hacen las normas pero no se aplican, oigan ustedes, y que ustedes se llevan muchos años allí, y yo personalmente estoy empezando a vivir lo que es la historia esta, y sé que muchas veces, pues bueno, hay que aguantar el carro y algunas normas ser flexibles y lo demás allá. Flexible y lo demás allá. Pero también es cierto, y lo ha puesto de manifiesto el portavoz del grupo andalucista, que, bueno, pues al menos en el origen, la idea de si se saca algún tipo de normativa, de regulación, de interpretación de algunos elementos, pues sea para aplicarla. Por aquello que hemos dicho antes, ¿no? Porque no se convierta esto tampoco en jauja, ¿eh? Y que, oye, aquel que no ha podido tener el vestidor o el cuartito de baño que le hacía falta en la azotea porque ha cumplido la ley, pues no nos diga hoy, mira, y el otro hizo el vestidor y no le ha pasado nada, ¿no? Tampoco puede ser eso, ¿no? Bueno, la mejor política en estos casos es casi la prevención, y la prevención, ustedes lo saben, está complicadamente, no tengamos una inspección, pues la que por desgracia los municipios por los presupuestos que tenemos casi no podemos tener, o no podemos tener la que desearíamos tener para evitar que esto se haga, porque una vez que están hechas las cosas después tienen difícil solución, ¿no?
Por lo tanto, yo no voy a entrar en otra serie de debates si fuiste tú o fui yo ahora o qué es lo que pasó. Si la disposición ha estado siempre en la mesa de estar abierto al diálogo, y seguramente haya temas bastante más complicados, ¿no? Y si me escucha alguna gente de la gerencia dirá el artículo 15 y nos llevaremos la mano a la cabeza, ¿no? Es decir, que hay que hacer una interpretación, una reinterpretación y a ver lo que se hace con eso, ¿no? Como con tantas cosas. Bueno, nada, no voy a extenderme más. Quede en la mesa simplemente lo que siempre ha estado en la mesa, que es la disposición al diálogo con ustedes, con los propios interesados que hemos estado, a que se retome el tema y que lo aprobemos. Eso sí, también quiero dejar claro un poco por apoyar el por qué se ha traído esto o se elevan las cuestiones a pleno. Es que cuando decía que, aunque saliese por pleno, que había que si hubiese una mejora para el condenado, por hablar de indubio pro reo, ¿no? Que esa interpretación que ha sido la que ha trasladado tanto Patricia como Ana como Palma, que decíamos, porque esa inquietud se la trasladé yo también. Oye, esto que puede que lo negociemos, si lo llevamos a pleno, es imposible que dé marcha atrás. No, porque si hay un beneficio para la persona, siempre va a poder recurrir de alguna forma y al final se hará. Es decir, tampoco se ha traído de una forma inconsciente y de una forma sin saber que este podía no ser el fin definitivo y que las personas que hoy están aquí dijeran, bueno, pues ya me ha caído hoy la sentencia, sino que era susceptible de rectificación y que por eso se ha traído. Y bueno, y en definitiva tenemos que dar también un apoyo a la gente que está trabajando, a los técnicos, que ustedes saben que a veces se encuentran en situaciones difíciles a la hora de interpretar, analizar, etcétera, y tenemos que darle una seguridad jurídica en su trabajo. Es otro de los elementos que ustedes conocen, ¿no? Y como ustedes dicen, y a los ciudadanos, a todos, y ojalá que cuando lo vean no estemos animando a que la gente no cumpla. Nada más, señor alcalde, muchas gracias. Muchas gracias. Entiendo que la propuesta de dejar sobre la mesa para una revisión del expediente en base a una rebaja del coeficiente aplicado por unanimidad de todos los grupos políticos y, por tanto, el punto tercero entiendo que sería del mismo modo, porque conste. ¿Sí? Gracias, señor alcalde. Manifestar el agradecimiento del Grupo Socialista a la comprensión de los grupos políticos. Muchas gracias, señor Navarro. El punto cuarto del orden del día es la aprobación, si procede, de solicitud al Consorcio de Transporte Metropolitano de Sevilla para suscribir un convenio de colaboración para la integración del transporte urbano de Mairena de la Escor en el sistema metropolitano de transporte. Señor Escopete. Sí, bueno, es una línea que ya nos planteamos abordar desde hace algún tiempo, desde que nos vimos en cierta manera obligados a entrar en el planteamiento de cuál iba a ser la perspectiva que podíamos darle al transporte del autobús urbano de Mairena del Escor, autobús municipal, a raíz del abandono del servicio que tuvimos en torno al mes de febrero, ¿no? Eso hizo replantearnos y analizar en profundidad, un servicio que tenía una serie de dificultades y que no solo queríamos, pues potenciar de alguna forma, sino ir afianzando, ¿no? Con las dificultades económicas, pues que en los cálculos se han visto tanto en este ayuntamiento como, por ejemplo, en el consorcio de transporte, ¿no? Donde se ha tenido que hacer una apuesta en el consorcio, igual que en el consorcio de transporte se hizo una apuesta por mantener los precios, aunque hubo evidentemente que en esa apuesta reducir algunos de los itinerarios. Pues en el Ayuntamiento de Mairena del Escor, siguiendo esa misma línea, pues planteamos una estrategia en la que
en primer lugar, conserváramos los itinerarios, los horarios fundamentales para la prestación de un servicio que, como sus señorías saben, es deficitario, pero queríamos de alguna forma potenciarlo a través de integrarlo en la red metropolitana de transporte a través de la tarjeta. Creíamos que podía ser un elemento de adhesión al servicio, como ya ha sido y ya está siendo en el metropolitano, en Sevilla, a través del metro y de otros autobuses urbanos que están consorciados, y que consiste en definitiva en que los usuarios puedan adquirir una tarjeta con la que puedan montarse desde el autobús de Mairena, coger el autobús interurbano de Casal que los lleve a Sevilla, y en Sevilla pues seguir montándose o subiéndose a todos aquellos servicios de transporte que forman parte de la red del consorcio. Entiendo que cuando nos integramos en el consorcio, este era uno de los atractivos fundamentales, el que los usuarios y los ciudadanos de Mairena pues pudiesen, a través de esa tarjeta, con un billete único, con un único pago, llegar hasta el centro mismo de Sevilla, y ahora lo hacemos extensivo no solamente a que puedan coger a través del servicio que Casal ya presta interurbano entre Mairena y Sevilla, sino que también en el propio municipio puedan coger el autobús con el mismo bono. Entendemos que además de la fidelización va a suponer un ahorro, puesto que el billete que ordinariamente cuesta €1, si se compra si se compra con la tarjeta, va a tener un descuento de 20 céntimos, es decir, va a ser un coste de 0,80 € por trayecto, con una tarjeta que entendemos que va a tener y que vamos a fomentar el uso del transporte público, puesto que los usuarios van a tener, al tener a su disposición toda la red completa de transporte público, pues van a hacer más uso también de esa tarjeta, y en definitiva más uso de unos servicios públicos que queremos consolidar. Estas han sido y son las dificultades que plantean este tipo de servicios, que desde nuestra perspectiva siempre ha sido uno de los primordiales siempre, ¿no? Puesto que prestamos un servicio que atiende fundamentalmente a los alumnos de los institutos, que atiende a los mayores en el acceso al centro de salud, y esperemos que en el futuro se atienda también al CARE, que hemos querido hacerlo atractivo para ciertas zonas comerciales que puedan en un momento dado, y ya se han iniciado conversaciones. Lo que pasa es que bueno, las empresas tienen ya sus presupuestos elaborados a nivel publicitario, pero sí que esperamos integrar algunas de las empresas que están ubicadas en la Cebonera para la publicidad en el transporte, y este es el ámbito en el que hemos decidido trabajar para hacer no solo atractivo, no solo para fomentar una vía de transporte que está integrada en el propio Pacto de Alcaldes como una de las vías de ahorro de emisiones, y que por lo tanto para hacerlo viable también y hacerlo más atractivo, pues entendíamos que esta tarjeta metropolitana pues va a hacer que haya un mayor uso y un uso más económico de esta red de transporte, ¿no? Nada, muchas gracias. Gracias, señor Copete. Señor Cejudo. Bueno, el Partido Andalucista tradicionalmente tiene conciencia de toda esta temática. Siempre hemos apoyado, con independencia de quien estuviera en el Ejecutivo local, medidas de este tipo. Estamos, de hecho, en el Consorcio de Transporte, y eso fue una conquista de este Pleno en anteriores mandatos, y lo que queremos es estar mejor todavía de cómo se está, ¿no? Estamos en primera o en segunda, y podemos estar en primera o en preferente, ¿no? Por decirlo de alguna forma sintética e ilustrativa, ¿no? Disponemos de las conexiones con Sevilla, pero esto nos daría la posibilidad de abaratar los costos y comunicarnos no solo con la ciudad de Sevilla, sino con todo el resto del área metropolitana, que incluye ciudades del Aljarafe, de la
algunas de la Campiña, etcétera, ¿no? De La Vega. Por lo tanto, creemos que hay que luchar por este convenio, tiene todo nuestro respaldo. Va a garantizar también un billete más barato y además con intercambio de medios de comunicación, porque se podrían combinar, dependiendo del destino, tanto el billete de autobús con la misma tarjeta, como el tren de cercanías, como el propio metro. Por tanto, nos parece que hay que apoyar esto. No solo hay que apoyar esto, hay que apoyar, y siempre lo decimos, que se utilice más el transporte público. Va a salir más barato a todos y que a pesar de los tiempos que estamos viendo y que recientemente veíamos cómo hay proyectos que van a costar, como ese del tranvía de los Alcores, que parece ser que se va a demorar. Bueno, pues que las administraciones sumemos y hagamos piña todas, cada una con lo que decidieron los ciudadanos, con las siglas que decidieron los ciudadanos que estuvieran regidas, y que hagamos posible, porque realmente es en temas de este tipo donde merece la pena unirse y dar un servicio para los ciudadanos, porque repercute siempre en beneficio de todos, también en beneficio del medio ambiente. Nada más. Gracias, señor Cejudo. Señor López. Muchas gracias, señor alcalde. Yo simplemente era creo que es un motivo de alegría el punto que traemos hoy, porque estaba recordando, ¿no?, hace ya bastante tiempo, ¿no?, cuando yo iba a la facultad en el autobús, y estaba echando números porque creo que incluso le sale un poco más barato que lo que me salía a mí, ¿no? No me acuerdo muy bien, pero yo creo que eran 120, después tenía que coger un enlace y me costaba €1. Sí, bueno, con el bono me podía salir algo más barato, pero estoy hablando casi 200 pesetas lo que me costaba a mí, ¿no? Y aquí está hablando pues 0,80, ¿no? Pues lo cual para mí y para nuestro grupo es un motivo de satisfacción, ¿no? Yo creo que va a ser algo que va a ser positivo para la gente que utiliza lo que es el transporte diariamente, y además creo que puede llegar incluso a ser un motivo de que la gente pueda venir también de Sevilla hacia nuestra población, ¿no? Así que yo creo que es una medida positiva, y me alegro de que lo hayamos hecho. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor López. Señor Navarro. Sí, gracias, señor alcalde. Solamente, como no podía ser de otra manera, todos los asuntos que implican mejoras para la comunidad, el Grupo Socialista siempre va a estar de acuerdo, y por tanto todo tipo de iniciativas de este tipo o de otras que sean en beneficio de la población pues van a ser apoyadas por este grupo político. Por tanto, anunciar el voto favorable a la propuesta. Gracias, señor Navarro. Señor Copete, ¿algo que aportar? Bueno, simplemente agradecer la disposición que ha mostrado el consorcio para, digamos, decirnos cómo teníamos que articular todo este procedimiento que emana ya de cómo se hizo la licitación del servicio, y bueno, y la disposición que tienen, porque realmente este es el punto de inicio. A partir de ahora el consorcio tiene que negociar con el agente el contrato y los precios, y digamos que este paso que es previo ahora los pone a ellos a trabajar, pero bueno, ellos han tenido una buena acogida en este sentido. Tenemos una buena relación con la gente del consorcio, y esperamos mantenerla. Simplemente este agradecimiento, nada más. Gracias, señor Copete. Pues que conste la aprobación por unanimidad de este punto. El punto quinto es la declaración, si procede, de indisponibilidad de los créditos presupuestarios derivados de la paga extraordinaria del mes de diciembre, así como de la paga adicional del complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes. Señor Marín. Gracias, señor alcalde. Pues bien, más o menos para situar un poquito a los ciudadanos y a los oyentes que aquí se presentan, más o menos situar el punto de partida en este caso es el Real Decreto 20/2012, en la que estableció nuestro gobierno central por parte del Partido Popular, en la que establece una serie de garantías, y entre garantías o medidas se encuentra la del artículo 2 de dicho decreto, que se refiere a la paga extraordinaria del personal a la administración pública. Pues bien, en ese mismo decreto, en el concreto el apartado 4 del mismo artículo, se recoge la cantidad derivada de la supresión de la paga extraordinaria se destinarán en ejercicio futuro a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo, y por tanto, siguiendo el Ministerio de Hacienda y Administración Pública con este artículo del Real Decreto 20/2012, siguiendo esta línea,
sacó una nota informativa, como bien expuse en la comisión informativa al señor Navarro como portavoz del Partido Socialista, en la que se dejó este punto, en vez de traerlo en el punto anterior del pleno de septiembre, creíamos que era suficiente para hablarlo con tranquilidad y como un aspecto formal para el pleno de noviembre. Entonces venimos a este pleno con el único fin de aplicar esa nota informativa, y como he visto también comprobado que hay que llevar que un trámite formal en base al artículo 33 del Real Decreto 500/1990, como es la potestad la tiene este pleno. Por eso hoy, 9 de octubre, traemos este pleno esa indisponibilidad de los créditos para el caso de los años posteriores. Como todo ayuntamiento de este país, tenemos que actuarnos a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para llevar a cabo esas medidas de la paga extraordinaria. Nada más, señor alcalde. Gracias, señor Marín. Señor Cejudo. Señor Copete. Señor Navarro. Sí, señor alcalde. Bueno, sin querer entrar en mayor debate, lógicamente estaríamos de acuerdo con la instrucción del Ministerio. Lógicamente porque el dinero que se va a ahorrar con ese recorte de las pagas extras de los trabajadores de la función pública del Estado, llamándose Estado todas las administraciones públicas de este país, incluidas, por supuesto, el Ayuntamiento de Mairena del Alcor y todos los ayuntamientos, como digo, sería una pasada que después de hacerle ese recorte de ese dinero estuviera disponible para otros fines, ¿no? Por tanto, como la prioridad número uno de la administración pública deben ser los emolumentos de sus trabajadores, me parece, como digo, que sería una pasada. Por tanto, estando de acuerdo con el fondo de la cuestión, y lógicamente, como sus señorías saben, el Grupo Socialista está totalmente en desacuerdo con las medidas de recorte del Gobierno de la Nación con respecto a estos temas. Lógicamente no vamos a apoyar el acuerdo, estando en desacuerdo con esos recortes que afectan a los trabajadores de este país, no ya solamente públicos, sino que se está viendo trasladado a empresas privadas y otros sectores de nuestro país, ¿no? Y por tanto, como ya digo, estando en contra en un sentido y a favor, si cabe, entre comillas, en otro, pues la postura del Grupo Socialista va a ser de abstención. Por centrar un poco, señor Navarro, a los oyentes y a los asistentes, no estamos votando ningún tipo de las medidas aprobadas, estamos votando un trámite administrativo de indisponibilidad de fondos, digo por centrar el debate. Señor López, señor Marín, perdón. No, lo único, hombre, igual que ha dicho el señor alcalde, siguiendo la línea, que hoy no es el debate de las medidas del Gobierno. Aparte, creo que no somos los no competentes, que pasa hasta el Congreso de los Diputados, que creo yo que tienen suficiente competencia ya para atrás. Y el único punto, y repito de nuevo, es un procedimiento formal. Sí, seguir con el pleno es competente y nada más. O sea, que centrando en el debate de la medida, yo creo que no corresponde en ningún momento, sino que tenemos que atenernos a aprobar o no aprobar este tipo de medidas y seguir la instrucción del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, que como bien ha dicho en otros puntos, hay que seguir la normativa y para ello estamos. Entonces, siguiendo el artículo 33 de este Real Decreto, que competencia del Pleno, es el punto de orden del día. No estamos hablando ni las medidas son positivas ni negativas. Eso cada uno tiene ya su posicionamiento, sus ideas y sus valores. Vale, muchas gracias, señor alcalde. Sí, señor Cejudo. Señor Copete. Cachilamá, podrían haber aprobado ustedes la moción que presentamos nosotros en contra de los recortes de Rajoy que incluían todas estas medidas, y entendiendo que ese no es el objeto de este punto, simplemente manifestar el acuerdo positivo, puesto que se trata de una cuestión meramente administrativa. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Copete. Señor Navarro. Señor Copete, para que usted vea lo difícil que es navegar en este mundo de la política, sobre todo con los compañeros que cada uno acepta llevar en el camino, ¿no? Señor Marín, si se viene con el punto
a pleno, pues lógicamente habrá que motivar la posición política del grupo con su voto, ¿no? Por tanto, mire usted, el Congreso de Diputados es competente para algunas cosas, pero esto es competencia del Gobierno, mediante las normas reglamentarias disponibles, ¿no? Y por tanto es competencia del Gobierno del Partido Popular por mayoría superabsoluta en este país. Y por tanto es la razón de que nosotros no apoyemos a favor este tema. Hemos apoyado algún que otro tema incluso en desacuerdo moral y político. Pero bueno, no nos pida usted determinadas cuestiones, ¿no, señor Marín? Simplemente. Y hemos dicho al principio que no queríamos debatir mucho sobre el tema. Simplemente, oye, las posturas políticas me parece que las entiende todo el mundo y sabe perfectamente todo el mundo dónde están situados unas personas y otras dentro de la representación política a las que pertenecemos, ¿no? Por tanto, no es mi ánimo hacer un debate que, como usted bien dice, en eso sí lleva razón, el debate pudiera estar en el Congreso de Diputados. Pero el problema es que se están metiendo en competencias nuestras y nos están negando la oportunidad a los ciudadanos y a las administraciones locales a decidir sobre nuestro propio futuro, aunque sea muchas veces con nuestras propias miserias, señor Marín. Gracias, señor alcalde. Sí, gracias, señor Navarro. Señor Marín. Señor alcalde, de verdad, Santiago, o señor Navarro, perdón, que no voy a entrar en el debate. El único punto que de este orden del día era aprobar el artículo 33 del Real Decreto 597 y nada más. Pero aprovechamos cualquier momento, la más mínima, aprovechar el debate y meterla ahí. Que no voy a entrar en el debate, señor Navarro. No voy a entrar en el debate que siempre queréis jugando. No voy a entrar. Un aspecto formal solo de aprobar o no aprobar. Nada más. Vale, nada más, señor alcalde. Gracias, señor Marín. Pues en base a los votos anunciados, se aprobaría esta declaración de indisponibilidad de fondos por 13 votos a favor y 6 en contra. El punto siguiente del día, punto sexto, es la aprobación, si procede, de prescripción de obligaciones reconocidas correspondientes a los años 1992 al 2005. Abstención. Yo había entendido la primera opción, pues pido perdón. 6 abstención y 13 votos a favor. Perdone, señor Navarro. El punto sexto, como decía, es la aprobación, si procede, de prescripción de obligaciones reconocidas correspondientes a los años 1992 al 2005. Señor Marín. Gracias, señor alcalde. Pues bien, como todo el mundo bien sabemos, aunque haga una pequeña introducción de lo que se trata, yo creo que todo el mundo al día de hoy sabemos lo que es la prescripción, que es un mecanismo en virtud del cual se produce de modo normal la extinción de los créditos existentes contra la entidad local por el simple transcurso de cierto periodo de tiempo. Una medida que ya estaba incluida en el plan de ajuste y un aspecto, igual que el punto anterior, un aspecto formal en el que traemos a este pleno para ir limpiando esa contabilidad, como bien recogimos en ese plan de ajuste, esa medida en la que nos dice, es decir, que es una medida que no supone ningún tipo de gasto ni de ingreso para la entidad local, pero sí un mejor reflejo de la contabilidad municipal a la realidad de la situación económica de la cooperación. Y eso es lo que traemos a este pleno, es decir, no hay ni un gasto ni un ingreso, es decir, llevar una contabilidad al día, no una contabilidad al día, sino ir limpiando esa contabilidad de esa prescripción, que si no mal recuerdo, creo que es del año 1992-2005, vamos prescribiendo, vamos limpiando esa contabilidad y nada más. Es un fin, un motivo, como el punto anterior, creo que es el punto 5, en aspecto formal, el órgano competente es el pleno y traemos este punto del día para aprobarlo por parte del partido. Gracias, señor Marín. Señor Copete. Señor Navarro. Pues si no tienen más que añadir, este punto entendemos que es aprobado por unanimidad de los presentes. El punto séptimo sería la resolución de alegaciones y la aprobación definitiva, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización de las instalaciones deportivas de Mairena del Alcor. Sí, señor Triguero. Sí, gracias, señor alcalde. ¿Podría leer la secretaria la resolución, por favor? Pues, Con fecha 22 de agosto de 2012 se produce la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, número de boletín 195, de la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización de las instalaciones deportivas de Mairena del Alcor.
Tal como recoge el artículo 17 del texto refundido del regulador de la Ley de Haciendas Locales, el acuerdo provisional y el texto íntegro de las ordenanzas quedan expuestos al público en el tablón de anuncios de este ayuntamiento durante 30 días, después de la publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Todo ello para que los interesados presenten las reclamaciones que estimen oportunas. Con fecha de registro de entrada 26 de septiembre de 2012, número 898 de este ayuntamiento, tiene entrada reclamación efectuada por doña María de la O. Domínguez Jiménez, en la cual solicita la bonificación del 50% en las tasas de dicha ordenanza para los funcionarios de carrera e interinos del ayuntamiento de Mairena del Alcor, alegando reducción del poder adquisitivo de dichos funcionarios, así como que el reglamento de personal indica en su artículo 62 bis que la corporación promoverá y activará la cultura, el deporte y el ocio para el personal. Asimismo, se produce con fecha de registro de entrada 26 de septiembre de 2012 con número 8152 alegación efectuada por don José Manuel Jiménez Callejo, reclamando que no se ha incluido en la ordenanza los cursos de adultos y fisioterapia y que, como se encuentra la ordenanza en su fase de aprobación provisional y se pueden realizar alegaciones sobre la misma, se incluyan estos. Visto el expediente instruido por el área de Economía y Hacienda de esta corporación, informando de las peculiaridades en cuanto a las bonificaciones obligatorias y o potestativas que afectan a las incluidas en dicha ordenanza fiscal, asimismo siendo necesario la inclusión de la tarifa para la prestación de los cursos de adultos y fisioterapia, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se eleva a pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, resolver la alegación interpuesta por doña María de la O. Domínguez Jiménez, desestimándose la misma. Segundo, resolver la alegación interpuesta por don José Manuel Jiménez Callejo, estimándose la misma e incluyéndose en la redacción de la ordenanza fiscal y remitiéndose al Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla para su correcta publicación. Y tercero, se aprueba el texto definitivo de la ordenanza y se ordena su remisión al Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla para su publicación. Gracias, señora secretaria. Señor Triguero. Sí, muchas gracias. Simplemente explicar que la primera alegación se desestima porque las únicas bonificaciones que se tienen en cuenta son las de familia numerosa. Los demás son todos tasas que como no recoge la ley de texto de haciendas locales, texto refundido de haciendas locales, pues no permite otras bonificaciones para el uso de servicios de instalaciones municipales. La segunda se estima porque era una actividad que no se ha recogido, que se venía haciendo y no se ha recogido en la modificación de las ordenanzas fiscales. Es verdad que la demanda ha sido cuantiosa en cuanto a seguir con esa actividad, me refiero a cursos de adultos en acuático, en la piscina cubierta y al servicio de fisioterapia. Entonces, el servicio de fisioterapia que se obvió en esta modificación, pues se seguirá recogido y se seguirá efectuando con las mismas tasas y la misma regularidad que venía en las ordenanzas anteriores. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Triguero. Señor Cejudo. Señor López. Señor Navarro. Sí, manifestar la abstención del Grupo Socialista en este punto y en el siguiente, pero quisiéramos hacer un ruego al señor concejal de Deporte, en este caso, y es que, tenemos conocimiento de oídas, no sé exactamente la situación, porque no podemos hacer, lógicamente, un seguimiento real del servicio, de que algunos vecinos, fundamentalmente jóvenes, perdón, señor Navarro, quizás sea más procedente hacerlo en ruego, en la parte de ruego. Simplemente rogárselo en aras de que por temas de tasas y demás, ¿no? Simplemente, lógicamente, las tasas, pues hay una reserva, entonces hay que se arbitren los mecanismos posibles en los servicios de deporte, de forma que en las horas que no haya reserva por parte de ningún ciudadano, de ninguna persona en concreto, que se arbitren las medidas oportunas para que cualquier chaval pueda acceder al uso de esas instalaciones que están en esas horas, en esos momentos obsoletas, ¿no? Es simplemente un ruego que nos ha llegado al respecto. Señor Triguero. Sí, bueno,
recogemos esa sensibilidad y esa demanda y, por supuesto, la estudiaremos. Nosotros lo único que hacemos es aplicar las ordenanzas fiscales y las tasas, y estamos hablando de unas pistas que en estos momentos no repercute sobre ningún deporte federado. Estamos hablando más bien de las pistas que repercuten sobre deporte de ocio. No obstante, sí es verdad que se ha tomado esa determinación y se tendrá en cuenta esa sensibilidad y posiblemente se puedan abrir en posteriores o bien modificación de ordenanzas fiscales o alguna decisión que nos dé una cobertura legal como para poder abrirla. Nada más, muchas gracias. Sí, señor Navarro. Entiende usted que simplemente yo soy un simple consejero de la oposición que le traslado el sentir de algunos ciudadanos de nuestro pueblo. Lógicamente tomen mis palabras y ese sentir de los ciudadanos de nuestro pueblo en la medida que lógicamente el gobierno considere oportuna. ¿Vale? Señor Triguero. Sí, reitero el agradecimiento y le vuelvo a reiterar que sí, que tendremos esa sensibilidad y estudiaremos el caso. Pues conste la aprobación de este punto por 13 votos a favor y 6 abstenciones del Partido Socialista. En el punto 7º. El punto 8º, si queréis leemos la resolución o como ya se ha anunciado, ¿no? El punto 8º quedaría con la misma resolución de 13 votos a favor y 6 abstenciones. El punto 8º, es la resolución de alegaciones y aprobación definitiva, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de actividades del sector de información de la mujer y servicios sociales de Merenascor. Que conste la aprobación, 13 votos a favor y 6 abstenciones. El punto 9 es la aprobación provisional, si procede, de la modificación de la tasa por recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. Señor Marín. Gracias, señor alcalde. Pues bien, en este punto 9 lo que vamos a tratar el asunto de la subida del impuesto de residuos urbanos, el residuo sólido urbano, en concreto la subida de un 1%. Se trata de otra de las medidas que, como bien sabemos, todos los partidos políticos que estuvimos reuniendo en ese plan de ajuste, que tantas veces nos reunimos, tanto allí en el despacho de Sumarcó, en la comisión informativa, en la comisión de dictamen. Creo yo que celebramos hasta 3 plenos para la aprobación de este plan de ajuste. Entonces, más o menos sabemos de qué va este tipo de medidas. En concreto, como he dicho en un principio, la subida de un 1% es una medida en la que se cubre más o menos el 90% de los gastos directos de la prestación de este servicio. Como bien sabemos, la Administración Pública, para el cumplimiento de sus fines, cuenta una serie de recursos económicos, entre los que se encuentran los tributos, ingresos patrimoniales, ingresos de otras operaciones de deuda pública, entre otros recursos. Dentro de esos tributos están los impuestos, tasas y contribuciones especiales, y en concreto se encuentra la tasa de residuos sólidos urbanos. De manera que lo que venimos es a este punto para tratar de esta subida de un 1%, derecho imponible, que lo sabemos todos, que es como la recogida de basura. El único fin es de cubrir ese déficit que consiste en esa prestación de servicios, porque bien tenemos que tener en cuenta el artículo 24.2 del texto refundido de Hacienda Local, en la que nos dice que en general el importe de la tasa no podrá incidir en su conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate. Por lo tanto, en ningún momento podremos llegar al 100% como máximo. En este caso nos encontramos al día de hoy de un 90%. Es una subida de un 1%, creo yo que es acorde a la situación económica en la que se encuentran todos los contribuyentes y la situación económica de este ayuntamiento, y una de las medidas más para el plan de ajuste que fue aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Administración Pública. Y nada más, una pequeña puntualización para que más o menos el contribuyente pueda saber por dónde puede ir la parte económica, que al fin y al cabo es lo que le importa al contribuyente, más que este procedimiento administrativo. Por ejemplo, el tema de la vivienda aumentaría, no supone ni un euro, y en los garajes públicos, por ejemplo, ni 1,31 €. Es decir, una medida de un incremento acorde a la situación económica que nos encontramos. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Marín. Señor Cejudo. Señor Copete.
Bueno, es una de las medidas por la que se apostó para dar una salida finalmente a la aprobación del plan de ajuste. Entre las medidas que se plantearon por la intervención en aquellas tasas que no cubrían costes, y esto cada vez más difícil que lo podamos decir o seguir diciendo, pero evidentemente que no íbamos a estar, porque algunas tasas con un marcado carácter social, como pueden ser las deportivas, las que prestan en servicios sociales, etcétera, se tocaran ni un duro, pues que no fuera por, como ya se ha traído aquí, por cuestiones organizativas y de gestión gestión del servicio. La tasa de basura fue sobradamente justificada, y el incremento realmente pues prácticamente no responde ni siquiera al incremento en el número de residuos, paradójicamente, que se está produciendo y del que nos dan informes en la mancomunidad, ¿no? Es decir, a pesar de la situación de crisis, el volumen de residuos que estamos emitiendo permanece o sigue creciendo, lo que daría lugar a que tuviéramos que interpretar que deberíamos de incluso subir más esta tasa. Pero en definitiva fue uno de los elementos que, por su carácter, como se ha expuesto aquí, su carácter de mínimo, por su carácter de que no afectaba a tasas en las que Izquierda Unida particularmente no estaba dispuesta a entrar ni siquiera en el debate de las mismas, pues en su día se aprobaron en el contexto de que teníamos que sacar un plan de ajuste y de que había que justificar una serie de gastos. Esta es uno de los pagos que tenemos que hacer para acogernos a ese plan de ajuste, que bueno, por otro lado salió por unanimidad de todos los grupos, porque entendíamos que no afectaba a cuestiones mucho más relevantes y esenciales, sobre todo por lo social de nuestro municipio, ¿no? Y por lo tanto, como forma parte de un acuerdo global y está enmarcada dentro de ese acuerdo, pues no sería coherente no aprobar hoy una de las medidas que integran ese acuerdo global de adhesión al final al plan de ajuste, ¿no? Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Copete. Señor Navarro. Gracias, señor alcalde. Bueno, yo no sé si es coherente o no es coherente. Igual de coherente de estar totalmente en contra y después votar el plan de ajuste porque no había otra vía que tomar, ¿no? Por tanto, una cosa es sacar ese punto adelante, el plan de ajuste, que parece ser que por todos los grupos políticos se adoptó, y otra cosa es estar de acuerdo con todos y cada uno de los puntos del plan de ajuste, cosa que el Grupo Socialista no es que lo diga ahora, sino que lo dijo antes y durante. Y por tanto, no vamos a estar de acuerdo con subida de tasas impositivas de cualquier tipo. Y por tanto, y para no entrar en esa incoherencia que dice el señor Copete, nos vamos a abstener en este punto. Sí, gracias, señor Navarro. Señor Marín. Bien. Gracias, señor alcalde. Solo después de mi primer breve exposición sobre el motivo de esta subida, hay que añadir una puntualización también, que se trata de otra medida, también compartida por el señor interventor, que fue en cierta medida impuesto, porque, como bien ha dicho mi compañero de equipo de gobierno, señor Copete, antes de tomar otro tipo de medidas que pueda afectar a los ciudadanos, a su situación económica, creemos que es la más, tanto que estamos hablando esta noche, de ese principio de proporcionalidad, principio de igualdad, principio de solidaridad y otros principios. Yo creo que este tema, en concreto este tipo de tasas, se ajusta a todos esos principios. Y estamos hablando de un 1%. Y es más, te lo he pasado a la parte hasta la cuantía económica. Si 1 euro. Estamos en concreto entre los gastos y el ingreso al 90%. Que me diga que se abstiene a este tipo de medidas después de varias reuniones que hemos mantenido, en la que en ningún momento dijo que no a ese tipo de medidas, en la que es acorde a la situación económica, en la que no cumple en todo momento esos principios de igualdad, solidaridad, proporcionalidad, me parece a mí que no es algo lógico. Aunque en la abstención, para mí, es mejor
sí que deseamos siempre interés general de este ayuntamiento, de los marineros, prefiero y espero que en vuestro segundo turno, ya que me dio el guante la primera en mi grupo y en mi equipo de gobierno a que tomara esa decisión en los primeros puntos, ahora al revés. Te doy el guante para que apruebe esta tasa y sea acorde a la situación económica de los marineros y de este ayuntamiento. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor Marín. Sí, señor Cebudo. Señor Copete. Señor Copete. Sí, bueno, hombre, en primer lugar me gustaría que no se ha dejado claro totalmente, o no sé si se ha llegado a entender suficientemente por parte de los ciudadanos cuánto va a suponer esa subida. Ha apuntado que en torno a €1, exactamente, creo que es €1, no sé cuánto, lo que va a subirse la tasa, ¿no? En este caso, ¿no? Yo qué quiero que les diga, esto se provoca así más para engañar a Rajoy que otra cosa, porque algo teníamos que poner, alguna tasa teníamos que poner. Y esto es así. Ustedes se ríen porque ustedes saben de qué estamos hablando. Es decir, que bien, que ahora lo apoyemos, que no lo apoyemos. Aquí estamos para decidir y en este caso pues nos toca a los grupos que estamos formando parte del gobierno pues asumir esa responsabilidad, ¿no? De que, oye, algo tenemos que subir, algo tenemos que decir que vamos a hacer, ¿no? Pues se optó por esta vía que todos sabemos, eso creo que lo compartimos, que de todas las medidas que se podían haber tomado, hablar de un 1% en esta tasa, pues era lo que decimos. A ver si podemos engañar por aquí a Rajoy o al ministro de turno, ¿no? No se habló de despido, no se habló de muchas otras cuestiones, y compartiendo el hecho, como ya quedó reflejado, de que estábamos totalmente en contra de este plan, del plan de ajuste, pues bueno, si teníamos que tomar la decisión, que al final todos vimos que tenía que ser la que era que teníamos que adherirnos al mismo, pues al menos que fuera con el mínimo impacto para nuestros conciudadanos, ¿no? Y nada, esta es simplemente la reflexión, ¿no? Ojalá que yo me conformaría con que pudiéramos seguir engañándolo casi de la misma manera. Nada, muchas gracias. Gracias, señor Copete. Señor Navarro. Sí, manifestar que seguimos manteniendo el voto de abstención, señor alcalde. Simplemente decirle al señor Marín que lógicamente €1 es €1, pero desproporcional, dependiendo de qué familia, como usted entiende, hay poco. Para ciertas personas €1 no vale nada, pero hay personas que con €1 tienen para comprar. Gracias, señor Navarro. Señor Marín. Gracias, señor alcalde. Pues bien, como sabía que esto va a pasar, he hecho en vez de anticipar los hechos, hacía anticiparme los hechos. Y bien, he traído la diferencia. Voy a repetir de nuevo, como tú dices, €1. En vivienda, €1 es el incremento €1,09. En despachos profesionales, 1,3. Oficinas bancarias, 2,1. Discotecas similares, 2,1. Restaurantes y bares, 2,1. Supermercados, 2,1. Media superficie entre 1.300 y 2.500, 4,34. Gran superficie de más de 2.500 metros cuadrados, 6,51. Pequeños establecimientos comerciales, 1,31. Garajes públicos, 1,31. Fábrica, talleres, 2,1. Establecimientos hosteleros, 2,1. Contenedores extra, 2,1. O si merece respeto, 2,1. Pero bien, ustedes siguen la tónica. He tirado antecedentes y creo que ustedes, el mismo equipo de gobierno, en la que estaba entonces el equipo de gobierno en el año 1996, la situación económica era similar, subieron la basura en un 23%. Y estamos hablando aquí debatiendo en 1% y fíjate lo que estamos formando. Y en ese año 1996 la situación económica era similar, incluso puedo decir que es peor la situación por expertos económicos, en la que dice que la situación económica, la crisis en la que nos encontramos es que nunca se habla de la historia, y en ese pleno salió con el voto a favor de PSOE, Izquierda Unida y PP. Pero es más, en ella dice que el problema era muy simple, que hay que pagar la deuda
contraída sin renunciar, por supuesto, a los servicios que debe prestar el ayuntamiento. Como bien ha dicho mi compañero, el equipo de gobierno, el señor Copete, de alguna manera había que engañar al señor Rajoy para este tipo de medidas. Ha sido una medida de 1%. En aquel año, aparte del IBI, de la tasa de basura, un 23%, hubo otro tipo, de los nichos, 29%, del IAE, un 7,5%, del sellito de la vinculación, un 15%, entre otros. Y sí, tomaste medidas fiscales importantes. Y ahora por €1. Pero es más, es que no se quedó en el año 1996. En 2005 hubo otra subida del 17,4%. En 2007 hubo otra subida del 3,7%. Y planteo hoy de un 1% y os solicito la aprobación, el acuerdo unánime y sigue existiendo aunque no. De verdad que lo veo no lógico. Por lo tanto, como portavoz del Partido Popular y como del equipo de gobierno y como el concejal de Economía y Hacienda, seguimos acorde y defendiendo los intereses generales de este ayuntamiento, seguimos con este plan de ajuste que, entre comillas, como dice mi compañero de equipo de gobierno, Carlos Copete, o señor Copete, tenemos que seguir engañando al señor Rajoy con estas medidas. Por ahora vamos cumpliéndolas, estamos haciendo el menos daño posible al ciudadano, ya que supone un incremento del 1%. En ese tipo de medidas, si quiero, os recojo todas, y lo digo aquí una tras otra, en la que no hay ningún tipo de despido, no hay ningún tipo de recorte al trabajador, solo la única medida que se ha tomado en cuanto que pueda afectar al ciudadano es del 1% de la tasa de recogida y nada más. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Marín. No, bueno, por central no ha habido negación del Partido Socialista, ha habido una abstención. Por tanto, en cuanto a este punto de aprobación, quedaría aprobado por 13 votos y 5 abstenciones. El punto 10, dar cuenta de los informes emitidos por el señor interventor y el señor tesorero en cumplimiento de los artículos 4 y 5 de la Ley 15/2010 del 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004 del 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Señor Marín. Gracias, señor alcalde. Pues bien, siguiendo con la tónica de otros plenos, igual, dar cuenta de esta informe de morosidad, atendiendo y cumpliendo el artículo 4 de la Ley 15/2010, y lo único que traemos a este pleno es el conocimiento del informe de morosidad tanto del ayuntamiento como de su órgano autónomo. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Marín. Señor Navarro. Gracias, señor alcalde. Bueno, es simplemente una dación de cuentas del informe del interventor y del tesorero, y por tanto nos hemos enterado de la dación de cuentas de los dos informes y obviamente no vamos a intervenir al respecto. Simplemente decirle al señor Marín, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que en el año 90... que en el año 96 no había precisamente leyes del Estado ni del gobierno de morosidad, y por tanto cada ayuntamiento nos teníamos que aviar las habichuelas como las teníamos que aviar. Y usted, como es persona muy dada a retranquearse algunos argumentos para el final del debate con respecto a hechos pasados, que está usted llegando ya al año 96, si quiere seguimos para abajo, hasta el 91. Hasta el 91. Llegamos al 91 y si quiere usted, más para atrás. Y si quiere usted, más para atrás, 20 años antes. Hombre, ¿va a comparar usted la situación del año 96 con la actual? ¿Qué es peor? La financiera. La financiera que está afectando a los ciudadanos. Entonces, a nivel ciudadano, no había esta crisis. Vamos a centrarnos en el punto 1. No había esta crisis. Señor Navarro. Había una crisis... Señor Navarro, vamos a centrarnos en el tema, por favor. Si no, vamos a entrar en un debate que ya se ha cerrado. Yo estoy hablando de morosidad. Por favor, en eso es lo que quiero. Señor alcalde, y estoy hablando de la morosidad que tenía este ayuntamiento en el año 96 sin ley de morosidad. Y lo ha sacado el señor concejal de Economía y Hacienda, ¿no? Por tanto, no me compare usted, no me quiera usted marear a los ciudadanos, señor Marín, no me quiera usted marear a los ciudadanos, porque el mismo señor Cejudo hace 4 o 5 plenos decía que el Grupo Socialista había estado nadando en la abundancia durante sus mandatos, ¿no? Que habíamos vivido muy bien y que habíamos tirado... Hombre, señor Cejudo, no. Señor Cejudo, nosotros hemos gobernado 20 años con mayorías absolutas, mayorías minoritarias,
hemos gobernado de formas distintas, hemos estado en la oposición, hemos vuelto a la oposición, pero hemos estado 20 años gobernando, señor Cejudo, y le tengo que refrescar a usted la memoria, no solamente usted, al señor concejal de Economía y Hacienda y a toda esta corporación y al alcalde a su cabeza, que lógicamente de los 20 años, 3 mandatos han sido de crisis económica. Señores del gobierno, de 5 mandatos, 3 mandatos han sido de crisis económica. Y la crisis económica del año 96 de la sociedad española, desde luego, no era la que tenemos en este momento. Señor Marín, usted lo ha dicho. Perdón, ¿ha concluido? Gracias, señor Navarro. Señor Marín. Vamos a... Señor, ¿usted va a pedir la palabra en el segundo turno? No, vale. Señor alcalde, nada más. Vamos a entrar en el punto. ¿Alguna intervención en segundo turno? Pues dar la cuenta, el punto es simplemente dar cuenta, queda dada cuenta. No más que no haya votación. El punto 11, señorías. ¿Algún ruego? Señor Navarro. Hacer un par de ruegos, ¿no? Hombre, viendo las fechas en las que estamos y viendo la situación en que se encuentran, yo creo que en general la señalización horizontal de las calles, de muchas calles, de muchas avenidas de Mairena, en cuanto a señalización horizontal del tráfico, que se tomen las medidas oportunas, porque ya cada día hay menos horas de sol y en el momento que pasen los santos todos sabemos que empiezan las lluvias y de verdad que hay puntos que ahora mismo, sin días malos de agua, ya es difícil circular con el coche, lo digo por materia de seguridad de la gente, ¿no? Y por tanto que se ponga en marcha lo antes posible el plan anual de renovación de la señalización horizontal, que se pinten, hay pasos de cebra que es que no se identifican, o sea, como no sepa que está allí el paso de cebra, no lo ve. Y otro ruego que haría, más o menos desde el mismo ámbito de mantenimiento de historia, hombre, de acuerdo que con la crisis no queramos poner en marcha las fuentes, pero por lo menos, por favor, que estén llenas de agua, porque es que están saltando los azulejos y se están resquebrajando las fuentes. Y han costado mucho dinero, independientemente que sean de un gobierno o de otra, ¿no? Pero por lo menos vamos a mantener lo poquito que tenemos en el pueblo, ¿no? Aunque no estén en funcionamiento, por lo menos ponerle un poquito de agua que no parta el hormigón, ¿vale? Y las instalaciones internas de la fuente. En algunos casos sí lo que traemos en comisión, pero son por unos defectos en instalación que son bastante caros de solventar. En su instalación del motor. Ya lo trataremos en cualquier momento. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Pues entonces, sin pregunta, cerramos la sesión.